A la amable audiencia de Puntos de Vista, el programa de los líderes de opinión de Pereira y Risaralda, le presentamos un cordialísimo saludo y estamos aquí en las oficinas del empresario pereirano Carlos Barón Echeverry, quien es sin duda alguna uno de los más caracterizados empresarios y más influyentes del sector gremial del departamento de Risaralda, porque hemos querido iniciar con él una serie de entrevistas, reportajes con el empresariado de nuestro departamento y queremos saber de ellos qué opinión tienen, qué piensan, cómo ven esta campaña política en prospectiva, es decir, cuál es la tendencia de esta campaña que llevará a los pereiranos y risaraldenses a elegir a su alcalde de Pereira, que es la cereza del pastel electoral, y al gobernador del departamento de Risaralda, incluyendo al alcalde de Dos Quebradas, que es un municipio de una gran influencia en la vida social, económica y política del entorno metropolitano. En un instante, después de esta pausa, vamos con el doctor Carlos Barón Echeverry, aquí en Puntos de Vista. Muévete sin ruido y sin emisiones, con la seguridad de nunca quedarte sin carga. Energía de Pereira, el futuro es ahora. Él es egresado de la Universidad del Área Andina, en la que cursó un pregrado de gerencia de mercadeo y comercial, y posteriormente hizo una maestría en ciencias económicas y administrativas de la Universidad Javeriana. Estábamos dialogando de eso por fuera de cámaras y me sorprendió mucho, por supuesto gratamente, que por fin encontré a alguien que sea de formación tardía como yo. Gracias por acompañarnos en esta entrevista, Carlos Barón, aquí en su oficina. No, Luis, de verdad que antes muchas gracias a ti y a tu equipo por darnos esta oportunidad de conversar y de compartir ideas, de compartir criterios y de hablar temas tan interesantes como es hablar de la ciudad y de todo lo que se le avecina a ella ahorita que estamos frente a los comicios electorales. Entonces, muchas gracias de verdad. Y aquí estamos para compartir nuestras ideas. Pero antes de eso, quisiera entrar al menos un minuto explicándole a la audiencia esto de la formación tardía. Yo le contaba a él que yo me gradué de abogado a los 44 años de edad y él también tuvo una experiencia similar porque primero trabajó, hizo de su empresa una gran empresa que fue durante mucho tiempo Multidrogas, y le tocó estudiar porque estando como en un curso de la reserva del ejército se dio cuenta que tenía que estudiar, y creo que esa formación es muy importante para uno en cualquier tiempo de la vida, ¿no? Indiscutiblemente, y la vida le pone a uno las situaciones que los llevan a uno a cerrar ciclos. O sea, yo arranqué a la edad normal que arrancamos todos a estudiar, pero por situaciones de vida, como por ejemplo la muerte de mi padre, el traslado mío nuevamente aquí a la ciudad de Pereira, el ingreso a la Universidad Tecnológica, a darle continuidad a la carrera con la que yo había iniciado. Yo inicié en Medellín estudiando ingeniería electrónica, me pasé a estudiar después ingeniería eléctrica, ya después terminé, no la carrera, pero sí el último proceso estudiando ingeniería industrial, pero situaciones complejas y adversas en la empresa me llevaron a tener que parar, me tocó empezar a salir y a trabajar fuertemente, coger la maleta y empezar a voltear por todo el país, y pues fue un proceso que se frustró, se frenó, pero nunca se paró del todo. Nunca lo frenó. Posterior a eso, Luis, yo toda la vida he sido muy respetuoso, muy amante y muy seguidor de las Fuerzas Armadas y sí, quise ser oficial de la reserva. Fui invitado a hacer el ejercicio de oficial de reserva. Inicié el curso de oficial de reserva. A los 3 meses, lamentablemente, Comando Ejército anula la invitación y ordena que yo me retire de las filas.
Eso para mí fue muy duro. Yo ya tenía 40 y punta de años y... Porque no era profesional. Porque no era tenía título profesional. No tenía título profesional, más si ya tenía una empresa, gracias a Dios, en la que teníamos generando todo un proyecto de vida para la ciudad, pero no era suficiente, yo tenía que tenerlo y dije, no, venga, tengo que no conseguir el título, sino seguirme complementando, y eso fue lo que hice. Entonces... con la ayuda de su esposa. Sí, mi esposa me coge el día que yo llego del batallón, cuando me han dado la instrucción o la orden de retirarme de fila, y yo llego a mi casa llorando, demolido, como un niño chiquito llorando, y yo, ¿qué te pasó? Le conté la historia, me dijo, es el momento que termines tu carrera. Y entonces me puse en la tarea y la Universidad Andina aquí en Pereira, muy gentilmente, yo les conté mi historia, les dije qué pretendía, cuáles eran mis limitantes, y ellos me dijeron, no, es que nosotros tenemos la fórmula apropiada para usted, cuente con nosotros. Y de manera muy profesional me acompañaron, universidad a la que le agradezco profundamente. Y terminó ahí y se fue a la maestría. Ya después me iba a hacer la maestría, estuve en el grupo de maestría, yo ya había hecho unos cursos alternos, como yo soy egresado también del curso PADE en la Universidad de Sabana de Bogotá, pero esos eran cursos que les tocaba a uno, dice, todas las semanas, montes en un avión, esté en Bogotá y vuelva. Pero bueno, ese fue un proceso bonito y hoy estamos, entonces sí, soy tarde. ¿Y esa formación siente usted que le dio músculo a su proyecto de ser un gran empresario? No, de verdad, indiscutiblemente, y así se lo he expresado a todos los que he tenido la oportunidad de hablar sobre el tema, la formación es muy importante. O sea, ser empírico es muy valioso, ser empírico seguramente suma, y la garra del empirismo es la que uno le pide a Dios tener siempre, pero usted tiene que tener la estructura. Me hace acordar usted de un profesor de la Universidad Libre que recuerdo siempre con mucho cariño, tal vez usted lo conoció, el doctor Gabriel Calle Echeverry. Sí. Él nos decía la universidad es un accidente, pero lo más importante de ser un estudiante universitario es aprender a pensar, y la universidad no te puede enseñar otra cosa distinta que aprender a pensar. Saber pensar es muy importante. Saber pensar, tener método, sí. Tener capacidades adicionales que se desarrollan de investigación, de trabajo en equipo para todo lo que tiene que ver con análisis y estudios. No, la universidad, la verdad que le provee a uno mucho, el conocimiento está, uno lo puede encontrar en cualquier parte. ¿Usted encuentra entonces en ese orden de ideas que ese proceso que está viviendo la ciudad de Pereira de tener un poco más de 20 universidades, de las cuales 14 están acreditadas en alta calidad, hay un movimiento que se llama la RUN, que es la red universitaria de Risaralda que preside Felipe Baena, justamente rector de la Universidad de Andina, la forma como la ciudad se ha fortalecido y quieren convertir a Risaralda en una región universitaria? No, mira, indiscutiblemente el ser humano tiene que pasar por ese ejercicio. Ahora, que hayan cambios de modelo, de método, con base en todas las transformaciones tecnológicas que estamos viviendo, no lo voy a negar, y con toda seguridad todo está cambiando. Pero lo que sí no podemos dejar de reconocer es que todos los que estamos dispuestos a enfrentar la vida en diferentes facetas laborales, profesionales, empresariales o de vida nomás, necesitamos de una estructura mental, de una estructura de conocimiento, y qué bueno que la ciudad esté pensando en eso. Sí, qué bueno qué bueno, antes se lo reconocíamos a Caldas, sí. Hoy se lo estamos reconociendo. Manizales llegó a ser... Llegó y sigue siendo, sí, y es muy buena, sí. Pero qué bueno que Pereira también lo sea. Recordemos que estamos en el eje cafetero, y el eje cafetero se está volviendo una zona de destino, y qué bueno que esa zona de destino tenga como proveerle a toda la gente. Hoy Pereira tiene más estudiantes universitarios que Manizales. Bueno, pero que sea la ciudad-región, que sea la región la que le provea eso al país y a la juventud y a las gentes mayores, porque mire que yo como mayor tuve la oportunidad de gozar de esa oportunidad. Lo tuviste. No es lo mismo, también. Claro, por supuesto. Pero mire, estamos como los ríos que van al mar, cayendo justo a la desembocadura. No sé si a usted como a mí le ha llamado la atención que los candidatos a la alcaldía de Pereira y también los de la gobernación son todos profesionales
y que casi todos tienen maestría. Eso Sí. no se daba hace 10, 15 años. Eso no se daba en Pereira. Le voy a decir, por ejemplo, Michael Lopera tiene maestría en administración. Mauricio Salazar ya es profesional, es abogado. Fabián Gómez también es un profesional del mercadeo. Steven Cárdenas tiene como 2 o 3 carreras. Tiene más cartones que un tugurio. Yo he hablado con él. La doctora Diana Osorio tiene su maestría también y es una experta en competitividad. Marta Alzate. Sí. Marta Alzate es ingeniera civil, tiene maestría en administración de empresas y está a punto de graduarse en un doctorado en literatura en la Universidad Tecnológica. Sí. Oscar Cruz es pues, economista bastante reconocido de vieja data, profesor universitario que ha sido también. ¿Qué significa eso en el entorno político nuestro? Eso significa que las personas, que los candidatos se han preocupado por generarse en ellos mismos y construirse unas estructuras que les permitan tener una visión mucho más holística, con toda seguridad, de lo que es la verdadera responsabilidad cuando se quiere abordar el mundo político, Luis. Porque es que abordar el mundo político, sí, abordar el mundo de la administración requiere de ciertas competencias desarrolladas, de ciertos conocimientos. Para tener obligaciones es necesario también tener formación y tener competencias. Considera, sin dejar de lado que el empirismo es muy valioso, sí, lo que pasa es que estamos de cara a un proceso donde las personas que sean nombradas liderando nuestro territorio tendrán que asumir unas responsabilidades tanto sociales como económicas como jurídicas, ¿cierto? Y eso implica que la gente tenga estructura, porque adicionalmente a eso serán líderes que tendrán que tener la capacidad de liderar. Sí, y cuando un líder no tiene la capacidad de liderar, cuando no conoce lo que va a pedir o a lo que va a movilizar. Un líder moviliza. Entonces ese líder va a tener que tener esas competencias. Entonces, sin duda, bueno que los candidatos en este momento estén en el partidor, por ahora como mínimo, con la capacidad de decir, he estudiado, he pasado por algo y tengo eso entre mi entender. De allá a cómo lo ejerzo, cómo lo desarrollo y qué competencias tengo para hacerlo productivo, ya es otra cosa. Eso ya no es únicamente de la academia. De acuerdo. Vamos, después de esta pausa, con Carlos Barón Echeverry a formular unos planteamientos que fue a lo que vinimos. Realmente queremos saber qué pensamientos, qué ideas, qué propósitos ven ellos en estos candidatos, los empresarios de Pereira y de Risaralda, en estos candidatos que hemos mencionado en este caso concreto de la alcaldía de Pereira. O sea, ¿qué esperan líderes del empresariado pereirano y risaraldense como Carlos Barón de estos candidatos que mencionamos hace un instante? ¿Qué expectativas tiene Carlos Barón de los candidatos a la alcaldía de Pereira, de todos en conjunto? Yo diría que estamos estamos en un momento glorioso de ciudad, con un gran reto como ciudad, porque pues estamos ganando un liderazgo que Pereira hace mucho tiempo venía luchando, pero eso le implica precisamente entonces que los que lleguen a gobernar tengan unas habilidades, unas destrezas que le lleven a uno a dar la tranquilidad a la comunidad de que temas de desarrollo social, de desarrollo económico, de prospectiva de ciudad, lo podamos lograr a través de ese líder. Entonces, ¿qué espero yo? Ante todo, pues, sin dejar de reconocer de que es lo mínimo aceptable que le tendríamos que poder contabilizar al candidato ganador o a los candidatos, es que haya una tacha, una honestidad a prueba de toda discusión. O sea, no podemos seguir creyendo que los políticos pueden hacer lo que les da la gana.
Eso tenemos que ser capaz de transformarlo, y lamentablemente eso ha venido sucediendo y hoy destruye confianza. Antes estábamos viviendo como en la época de los 80s, 90s con el narcotráfico, donde eso era una profesión que existía y no habíamos caído en cuenta de la problemática social que iba a generar. Hoy en política está pasando lo mismo. Valga el comparativo. Aceptamos que la política fuera corrupta, aceptamos que la política tuviera mañas, movimientos, desempeños. No puede ser que alguien me diga a mí que este es menos ladrón que el otro, entonces por este voy a votar. Eso no puede ser. Entonces, lo primero que tenemos que lograr es eso, que si bien es algo que no deberíamos estar discutiendo porque la condición debería ser de honesta, de transparente, de impoluta, hoy como mínimo podamos decir, lo vamos a recuperar a partir de que vamos a tener una persona honesta. Pero posterior a eso, Luis, tenemos que tener una persona con un liderazgo que le permita generar transformaciones de ciudad, porque es que hemos venido en las últimas administraciones, sin entrar yo en críticas, porque la administración de una ciudad es muy importante, pero hemos venido administrando, pero necesitamos es prospectar ciudad, necesitamos a alguien que tenga esa capacidad para ver la ciudad hacia adelante, 10, 15, 20, 30 años, y que genere un plan de desarrollo mucho más transformador, porque Pereira nos está quedando muy chiquito comparado con la expectativa que tiene Colombia y el mundo sobre lo que es Pereira y su entorno. Entonces, yo me sueño con un líder, una lideresa con carácter, con berraquera, pero con mucha visión y perspectiva. Y lo tercero, que no es menos importante, y es que tenga dentro de esa gran visión de perspectiva el desarrollo social, ¿ya? Porque esto no es únicamente un tema de infraestructuras, esto es un tema también de desarrollo social, porque lo vamos a hacer con la gente. Entonces, ¿qué esperaría yo? Que ese líder, que es un líder transformador, que es un líder soñador, al mismo tiempo tenga la capacidad para movilizar y aglutinar a esas personas, porque tenemos que ser capaces de que socialmente todos volvamos a ese momento de construcción, como fue antes, como se construyó el aeropuerto, que era con la gente, con los propósitos de la gente. Hoy es no con los propósitos de la gente, hoy es con el propósito del político de turno. Sí, no, claro. Queremos es que la sociedad empiece a respirar actitud de desarrollo de ciudad, que sea la sociedad misma y que la sociedad crezca. Pero ahí es donde juega un papel clave súper importante el empresariado. Regáleme una pausa para que hablemos de ese aspecto, porque siempre se ha dicho, como lo decía en una época siendo gobernador Roberto Galvez Montealegre, la tríada del desarrollo, ¿cierto? El empresariado, el gobierno, sí, el gobierno y la academia. Sí. Ahí en esa tríada, en ese trípode, está el empresariado muy anclado y necesitamos también que haya un pellizco muy fuerte, lo hemos dicho en algunas oportunidades por parte del comité intergremial y en general de los gremios de la ciudad, porque de esa época de la que usted está hablando, del florecimiento del centenario hacia acá, hasta los años 80, un poco casi hasta los 90, Pereira tuvo un desarrollo y una visibilidad nacional e inclusive internacional muy importante, pero no estamos en el vividero que quisiéramos tener, como realmente se ha venido planteando. Estamos muy distantes. Hay una coyuntura muy peligrosa y la gente lo ha identificado y a eso hay que salirle a tiempo para hacer el corte. Después de esta pausa, por favor. Estamos trabajando para garantizar el mantenimiento vial de la ciudad de Pereira. La mañana de hoy nos encontramos en la carrera séptima y octava con calle 28, en donde ha sido necesario hacer el cambio de la red de acueducto de alcantarillado, la cual lo estamos haciendo con la materia prima y la mano de obra de la empresa Acueducto Alcantarillado. Gracias al pago de los impuestos de todos los pereiranos, pues estamos ejecutando oportunamente estas obras para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y con ellos la movilidad. ¿Cuál es el papel entonces del empresariado? ¿Cuál debería ser el papel del empresariado en esta coyuntura política electoral que estamos viviendo, Carlos Barón? Yo diría que, yo lo definiría como que los empresarios deberíamos ser menos tibios y más ardientes. Hoy yo lamentable tengo que reconocer que el sector empresarial le falta más compromiso con todo lo que tiene que ver con el desarrollo político de la ciudad.
porque estamos todavía o se sienten todavía en que la política es un monstrillo que corresponde a otros. Porque también la política la han visto como una conveniencia, o la hemos visto como una conveniencia. Y yo diría que es el momento de despertar, y es la invitación que yo le hago a mis colegas. Es, venga, señor empresario, nos la tenemos que jugar por una posición. No podemos seguir siendo insulsos o tibios frente a qué posición tomar, porque bueno, es que si de pronto tomo una posición, entonces gana el otro, entonces voy a quedar marcado. No, ese riesgo y ese temor hay que evitarlo. Ahorita los empresarios se tienen que volver mucho más activos. Ahora, ¿qué tenemos nosotros los empresarios? Es que tenemos que salirnos de la emotividad, porque es que hemos sido formados para desarrollar modelos, para construir. Entonces nuestro análisis político también tiene que ser disciplinado y objetivo. Tenemos la capacidad para hacer análisis de las propuestas, tenemos la capacidad para hacer análisis del tipo de líderes, y con base en eso poder empezar a crear unos movimientos que generen una cultura de recuperación de lo que es la ciencia de la política. Es que la política no es otra cosa más que los elementos necesarios para que la sociedad, bajo un modelo, puedan prosperar, puedan crecer, puedan construir. Y eso es lo que nosotros los empresarios tenemos que empezar a involucrarnos y ayudar a transformar nuevamente. Yo por ahora pienso que el empresariado está tibio, yo pienso que el empresariado hoy es temeroso. Lamentable, hay algunos que son de interés. ¿Ya? Hay intereses creados, sí, sí, claro. Pero hay que poner la ciudad por encima de sus intereses. Yo pienso. Vea Luis, a mí me dicen, venga, ¿y usted de qué línea es? Y yo no soy de ninguna línea. Yo soy del mejor candidato que se merezca la ciudad, porque yo juiciosamente me pongo a analizar las personas antes de. Entonces, si yo fuera de algún partido, pues entonces, ¿qué explicación tiene que hace 8 años estuve en una línea? Sí. Hace 2 años o hace año largo estuve con otro candidato, y que hoy estoy como empresario hablando y moviendo y movilizando para hablar de otro candidato, que ninguno de los 3 candidatos tienen que ver en este caso. Y hay que entender también, se lo pregunto, que la campaña termina el 29 de octubre y que las cosas vuelven como las tormentas. O sea, lo hablábamos antes de iniciar, o sea, sí. Las situaciones son temporales y cambian. Hoy la política va a llegar hasta el 29 en una línea de construcción y de elecciones y demás. De ahí para adelante nos tendríamos ya que volcar como empresarios acompañar al nuevo gobernante, el que sea, dándole el respaldo y, ojo, haciendo algo que es muy importante, y es control político. Control social. Control social, sí, y control político. Porque es que la política que mueve lo social, pues también hay que mirarla. O sea, todos se están quejando de que es que gastamos, que se gastan esto, aquello, que se gastan más, que contratan mal. Pero venga, entonces, ¿dónde están nuestras entidades? ¿Dónde están los liderazgos nuestros para que eso no suceda? Nosotros sí podemos. Lo que pasa es que somos tibios. Hablando de tibieza. Ahora, pero sí quiero dejar claro, sí sé que hay empresarios que hoy se la juegan, no políticamente, hacen controles, hacen veedurías, sí, y eso yo lo aplaudo. Pero estamos en época electoral, sí, y en época electoral deberíamos asumir posiciones. Sí, hay que decir, por ejemplo, que la veeduría cívica de Pereira es una veeduría pagada por algunos empresarios de la ciudad. Sí, y lo hacen muy bien. Sí, porque hay que pagar, ¿cierto? Hay que pagar al director ejecutivo y hay que pagar una oficina, y eso no lo paga el Espíritu Santo. No, y ahorita, por ejemplo, con el tema de las obras del Samán y todo este proyecto, ahí hay empresarios metidos. De acuerdo. Y en el tema del hospital hay empresarios metidos. Y todo. No, eso hay que reconocer de que se está haciendo en la América. Es muy importante esa aclaración, es muy importante, sí, señor. Bien, entonces vamos a suspender aquí esta grabación, grabar un segundo programa con el empresario Carlos Barón Echeverry, con la iniciativa que le hemos planteado, de que hagamos un análisis, hagamos una demostración de conocimiento ante la opinión pública de qué piensan los empresarios, y en este caso Carlos Barón
de los próximos o de estos candidatos a la alcaldía de Pereira y también a la gobernación de Risaralda.